Esta entrevista pertenece a la serie especial COVID-19 que estoy grabando con distintos expertos de la salud. Para no perderte ninguna entrega, te recomiendo que te suscribas al podcast de Cristina Mitre en cualquiera de las aplicaciones de reproducción de podcast, como Spreaker, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast, Spotify o YouTube. Mucha fuerza a todos. Esto pasará. Hoy queda un día menos. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de este especial COVID-19. Ya veis que estoy arrancando este podcast con la misma energía que los podcasts del domingo. Es esta serie especial que estamos haciendo con distintos expertos de la salud desde el podcast de Cristina Mitre. Y hoy tengo conmigo, iba a decir al otro lado del micrófono, pero casi mejor decir al otro lado de la pantalla, a Gabriela Uriarte, a quien seguís seguro en Instagram. Ella es Gu Nutrition, con quien hace nada. Bueno, nada no, porque lo grabamos en noviembre ese podcast, aunque lo lancé hace un par de semanas. Grabamos ese podcast maravilloso en FNAC en noviembre, justo antes de la Beovia, cuando a mí lo único que me preocupaba era sobrevivir a esos 20 kilómetros bajo la lluvia y el granizo. Y aquí estamos ahora en cuarentena, Gabriela. ¿Qué cosas? Bueno, ahora solo nos preocupa sobrevivir a los 40 días bajo nuestro techo y con nuestra familia en casa. Son preocupaciones diferentes. Es diferente, todo es un reto, todo es un reto. Y hoy vamos a ver con Gabriela, pues cómo organizar los menús estando en cuarentena. Y una cosa muy importante, no picar entre horas, porque claro, cuando pasamos tantas horas en casa es muy fácil ir a la despensa. ¿Verdad, Gabriela? Sí, a ver, al final también hay una cosa importante que tenemos que entender, bueno, y que todos sabemos más que tenemos que entender, y es que la alimentación cumple diferentes papeles en nuestra vida. No solo sirve para nutrirse, no comemos como si fuéramos ratillas de laboratorio, ¿no? Al final también la alimentación, bueno, pues nos sirve de ansiolítico en muchas veces, para anestesiar o intentar anestesiar una emoción que ahora están tan a flor de piel. También, pues, es un momento para reunirnos en familia, si nos ponemos a hacer un postre, ¿no? Es una actividad familiar o una receta, pues, que de la abuela que no está en casa y la echamos de menos porque es la que hacemos todos los domingos. La alimentación es 360, entonces, en estos momentos es importante aprender a gestionarla bien o mejor para que no se nos vaya de madre esa parte de comer de más. ¿Cómo puedo no abandonar los buenos hábitos ahora que estamos pasando tanto tiempo en casa? Pues para mí hay como 3 pilares fundamentales en todo esto para superarlo a nivel de alimentación. El primero y más importante es lo que siempre repito, que es como mi mantra, pero es no tengas en casa lo que no quieras en el plato. Esto es fundamental. O sea, muchas veces lo que nos ocurre es que, y yo me incluyo, que estamos en casa como diciendo, ay, por favor, es que no quiero engordar, es que voy a comer esto, voy a comer lo otro, pero es que si lo tenemos en el armario, lo más probable es que nos lo acabemos comiendo. Entonces, más que preocuparse y más que entrar en esa dinámica de círculo vicioso de ay, no sé qué, pues es mejor no tener y ocuparse. Entonces, no tener en casa, dejar, pues siempre hay que tener un espacio para el vicio, como digo yo, pero igual pues comprar unos ingredientes y hacer un postre rico y comérnoslo el fin de semana, o una receta que sea un poco más engordante, o que sea una lasaña rica con su bechamel y su quesito gratinado, cosas de estas. Pero todo lo que son snacks, todo lo que son patatas fritas, bollería industrial, todas estas cosas es mejor no tener en casa. A mí me ha pasado que gente, no sé si te habrán dicho a ti, pero gente que al principio, sobre todo de la cuarentena, iban al súper y dice, tía, es que no sé cómo acaba un bote de Nutella en mi carrito de la compra cuando yo no he tenido nunca Nutella en casa. Pues eso precisamente es lo que hay que evitar. La 2 sería planificar muy bien el menú, ahora más que nunca, ya no solo por
por llevar una alimentación saludable y no abandonar los hábitos, sino también porque nos han dicho desde las autoridades que hay que ir una vez a la semana al súper, con lo cual eso también nos obliga un poco a planificar lo que vamos a comprar. Entonces es un momento perfecto para tomárselo con el angelito, no con el demonio del hombro, y elegir bien y planificar bien un menú saludable. Y luego la tercera y más importante es invertir en intentar que los niveles de estrés, de una situación emocional un poco más adversa, pues no suban mucho. El ejercicio es un ansiolítico natural perfecto. Rutinas de autocuidado. Es que ahora más que nunca nos estamos dando cuenta que hay que invertir en salud mental, entre comillas. No digo que todo el mundo contrate a un terapeuta online, pero yo qué sé, tenemos a nuestro alcance técnicas de respiración muy sencillas que ayudan mucho. Además, no lo digo yo, sé que está probado a nivel científico. Tener horarios de sueño y de despertarse, no trasnochar, este tipo de cosas. Este combo, esos tres consejos unidos nos pueden ayudar a mantener pues una alimentación saludable o unas rutinas saludables si teníamos antes, y si no tenemos, pues también puede ser un buen momento para comenzarlas. Ok, yo te he oído a ti hablar muchas veces de ese comer emocional y que una de las claves para reducirlo es tener horarios. Elabóralo un poco. A ver, el comer emocional no es malo per se. O sea, el humano tiene comer emocional desde el momento en el que amamanta. Que las mujeres que han dado el pecho lo sabrán. A veces no es por hambre, es por refugio, es por cobijo, es por cariño, es por calor. O sea, el comer emocional es tan humano como el respirar. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando muchas de las emociones que no nos gustan, o sea, emociones llamamos negativas, no porque sean negativas en sí, sino porque no nos gusta sentir, o culturalmente no se nos permite sentir pues tristeza, rabia, yo qué sé, la soledad, emociones que no nos gusta sentir, que son un horror, la verdad, pero bueno, que hay que pasarlas, pues las intentamos anestesiar. Entonces, claro, lo importante es aprender a gestionarlas bien. Aquí el que te puede ayudar perfectamente es un psicólogo a hablar de esto, pero bueno, a nivel más bien nutricional o sencillo, pues es eso. Es darle una respuesta alimentaria a una emoción, o sea, gestionar la emoción con alimentación. Entonces, los horarios, las rutinas, el tener una... Pues sí, pues al final una rutina, unos horarios, como tienen los niños pequeños, ayudan a mantener un poco la mente fría en ese sentido. A ver, es un poco general, pero sí que es verdad que el tener rutinas, primero porque te evade, porque no te da tiempo a darle muchas vueltas a la cabeza. Y segundo, porque funcionamos mucho mejor con rutinas y con horarios, está claro. No despertándonos todos los días a las 3 de la tarde y acostándonos a las 3 de la mañana. Pues vamos a aterrizarlo un poco. ¿Cómo te estás organizando tú? Pues me he hecho un calendario, maja. Yo soy un poco friki de verlo visual. Yo soy muy visual, entonces lo necesito ver y me he hecho un calendario de entre semana y el fin de semana. O sea, intentar mantener lo que hacía fuera de casa en casa, básicamente. Entonces, decido cuáles son mis días festivos, porque también es importante descansar al cerebro, que yo creo que nos ha entrado a todos un poco, la pila al principio de hacer, y nos estamos dando cuenta que también hay que descansar, ¿no? Y que igual también a muchas personas esto nos está viniendo un poco como caído del cielo, nunca mejor dicho, para descansar. Entonces, elegir cuáles son los días festivos, en mi caso sábado y domingo, igual viernes por la tarde o así, y los días laborables, hacer el horario. Entonces, a la hora en la que me levanto, guardar un tiempo de aseo personal y de la casa, que eso también es importante, tener la casa limpia y ordenada. A mí, yo ese punto maricondo lo tengo, y para trabajar mejor. Luego, un momento de ejercicio, o lo que te decía, de intentar conectar la cabeza con el cuerpo, que me parece muy importante. Y yo a través del ejercicio lo consigo, el ejercicio intenso, el de sudar, pero también valdría cualquier otro. Y luego cerrarme horarios de trabajo, o sea, tener horario de trabajo. Entonces, pues yo qué sé, de 10 a 2 y de 4 a 7, por ejemplo, creo que me puse. Y en ese horario de trabajo intento trabajar, intento desconectar del móvil, intento desconectar mucho
me informo por vías oficiales de lo que está pasando. Intento desconectar de todos los bulos y toda la sobreinformación, porque a mí personalmente me agobia mucho estar sobreinformada y creo que es contraproducente. Y luego guardar, o sea, el placer que me estoy dando esta cuarentena es echar la siesta, maja. Una maravilla, lo de la siesta. Esa media horita que antes no podía, porque tenía que ir de la consulta a casa y casa a la consulta y no me daba tiempo. Pero ahora, y ya está, a las 8 aplaudir, cenar, ver una serie o leer un libro y desconectar, o sea, hacerlo analógico y meterme a la hora que me solía meter a la cama. Y así todos los días. Súper práctico, yo creo que vamos a tomar todos nota. Estabas hablando de la planificación de los menús. Seguro que a mucha gente le ocurre que tenemos la sensación de pasarnos el día cocinando, porque ahora, claro, muchos comíamos fuera o no estábamos todos a la vez al mediodía. Entonces, ¿cómo podemos organizarnos los menús para no tener la sensación de que nos pasamos la vida metidos en la cocina? Bueno, aquí está ahora como todo se llama en inglés, el nombre en inglés de hacer tupper se llama batch cooking, pero yo soy súper fan del batch cooking y ahora más que nunca. Nosotros solo estamos 2 en casa, pero no me quiero imaginar una familia que igual los niños antes iban al comedor o que los padres comían en la oficina, pues lo que tiene que ser. Entonces, esto funciona fenomenal. Yo lo que recomiendo es, así de manera sencilla, lo mismo. Me van a odiar con los planificadores, pero coger igual, ni siquiera planificado, una cartulina, hacer en plan manualidad familiar y dividir lo que quieren adelantar de comida. Imagínate que quieren adelantar de lunes a viernes comidas y cenas, ¿vale? Entonces, hacer en una cartulina de lunes a viernes y 2 huecos, que sería el que va para comida y el que va para cena en cada día. Y seguir las directrices del plato saludable de Harvard, en el que nos dicen que la mayor parte del plato, o sea, la mayor parte de la ingesta tiene que ser vegetal, o sea, ilimitado, la cantidad que quieran, pero tiene que ser el protagonista del plato, una fuente proteica, legumbre, huevo, pescado, marisco, aves, pues yo que sé, pechuga de pollo, solomillo de cerdo también valdría, conejo, que son carnes magras y saludables, y luego una fuente de hidrato de carbono. La fuente de hidrato de carbono estos días, en general que estamos más sedentarios, aunque hay gente que está aprovechando para esculpir su cuerpo veraniego, pero bueno, en general estamos más sedentarios, pues esa fuente de hidrato de carbono, mejor que apoyarnos en pastas, arroces, va a ser mejor que nos apoyemos en tubérculos, como pues el boniato, la patata, la yuca, o un trocito de pan. Entonces, tenemos 5 días con 2 comidas, ¿vale? Entonces tenemos 10 huecos a rellenar, ¿vale? Entonces, tenemos 10 recetas de verdura para elegir, 10 proteínas a elegir y 10 hidratos de carbono. No vamos a cocinar 10 recetas. Lo que podemos hacer, y aprovechamos con el batch cooking, es cocinar a escala. Que esto quiere decir lo que nos ha pasado toda la vida, que es, me da igual hacer medio kilo de lentejas o 3,5 kilos de lentejas, ¿vale? Entonces, es difícil sin que lo veáis, pero bueno, vamos a pensar, en vez de 10 recetas de verdura, y hacer una ración, podemos pensar en hacer, por ejemplo, pues yo qué sé, podemos hacer 4 recetas de verdura y hacer 2 raciones y luego pues poner ensalada o algo que no se necesite cocinar para rellenar el resto de huecos, los otros 2 huecos que nos quedaría de verdura. Entonces tenemos que pensar en 4 recetas de verdura. Por ejemplo, podemos hacer un pisto, unas verduras asadas, un puré y yo qué sé, y unas vainas o unas judías verdes. Tenemos 4 bases de verdura, 4 recetas de verdura que haremos 2 raciones por persona y la podemos combinar. Pues un día podemos tomar las verduras asadas con huevo, otro día podemos tomar las verduras asadas con pollo asado, un día podemos tomar las vainas con pescado y otro día podemos tomar las vainas con, pues yo qué sé, con unos garbanzos. Entonces, ir haciendo esas combinaciones para que lo que es en el plato nos quede diferente, pero que a la hora de cocinar lo podamos adelantar todo de manera sencilla, pues por ejemplo el fin de semana o un día que elijamos cocinar. No sé si me he explicado bien, pero bueno, la clave es esa. Hacer un planning, ver cuántas verduras, o sea, cuántos días tenemos que cocinar verdura y en vez de hacer una receta diferente para cada día,
pensar menos recetas, más raciones, ya que lo que te decía, nos da igual pelar y limpiar 250 gramos de vaina o judía verde que 1,5 kilos, porque ya que te pones, pues lo haces. Y la verdura y la proteína, alguna sí, otra no. O sea, por ejemplo, pues el pollo asado aguanta muy bien, los huevos cocidos aguantan muy bien en el frigorífico. También podemos tirar de despensa, que esto también es muy interesante, sobre todo ahora, todo lo que son embotados de verdura, embotado de legumbre, no fabada litoral, que tiene su choricico y esas cosas, pero unos garbanzos de bote, y luego las conservas de pescado y marisco, entre comillas, que son una maravilla. O sea, tenemos auténticas joyas enlatadas, pues lo que te decía, unos buenos berberechos, mejillones, una ventresca de atún, súper interesante tener en casa. Y luego pues cocer patata, cocer boniato y poder acompañar y redondear un poco el plato. Perfecto, pues una vez que ya tenemos organizado el menú, ¿qué recomendaciones podríamos dar a la hora de ir al supermercado? Primero, es que ahora es mandatorio, o sea, hay que ir solo al supermercado, con lo cual no puedes llevar a niños ni personas que te vayan a sacar un poco de la tónica que querías llevar. Primero, no ir con hambre, eso es fundamental. O sea, porque como vayamos con hambre, el supermercado, incluso en tiempos de guerra como es ahora, un poco en broma, está preparado para que caigas en la tentación. Por eso te ponen lo que te ponen cerca de la caja, en el principio de los pasillos, etcétera, etcétera. Entonces, ir sin hambre. Segundo, como ya habremos hecho nuestro planning de cocinado del batch cooking y nuestro menú familiar, pues ir con la lista de la compra y comprar solo aquello que está en la lista. Y poco más, o sea, y quedarse pues con lo que hemos decidido y no comprar en casa, lo que os decía al principio, no que no caiga en el carro cosas que no queremos luego comer en el plato. Ok, ¿y cómo montamos yendo al supermercado? ¿Cómo montamos siempre hablamos del fondo de armario, cómo montamos un buen fondo de armario de despensa? Fundamental, embotados de verdura, embotados de legumbre, que es una muy buena fuente proteica. Frecuentemente pensamos, así que también es muy buena fuente de hidrato de carbono la legumbre, pero es un plato que es súper versátil, que aguanta fenomenal, que sacia, que está bien de precio. Podemos encontrar conservas, podemos hacerlas nosotros también, pero las conservas son como muy sencillas en un momento dado, rápido. Sino también en seco, comprar arroz, pasta, legumbres, enlatados como lo que te decía, pescado, marisco. Ahora también venden salmón en lata, incluso pollo en lata. Ese tipo de cosas también pueden ser útiles en algún momento dado. Estoy pensando en lo que tengo yo en la despensa, pues al final verdura de bote, pimiento de bote, alcachofa de bote, espárragos, cosas saludables que podamos echar mano, digamos en embotado y en seco. Y luego, lo fresco, pues eso sí que hay que ir pensando en comprar cosas que no sean tan perecederas. Por ejemplo, en el caso de las frutas siempre va a ser más interesante comprar plátanos y manzanas que duran muchísimo que igual unas fresas o unas frambuesas que se te echan a perder enseguida. En el caso de las verduras, pues cosas como las berenjenas, los calabacines, las zanahorias, los pimientos aguantan fenomenal, la coliflor, el brócoli, son cosas que podemos tener que no son tan perecederas, que al final lo vamos a consumir esa semana, pero que aguantan bien, ¿vale? Que aguantan bastante tiempo. Si no lo vamos a consumir esa semana, igual para la siguiente, en una buena refrigeración podemos echarle mano. Y luego pues tener una buena despensa pues al final de cosas que tenemos, pues leche o bebida vegetal, ese tipo de cosas podemos comprar más a bulto y tenerlo porque tiene una fecha de caducidad bastante permisiva, vamos. ¿Cómo, estoy pensando ahora que estabas hablando de los frescos, cómo evitar desperdiciar comida? Porque tengo la sensación de que esta va a ser una época que, como estamos comprando de más, cocinando de más, vamos a tirar más comida. Yo creo que igual de importante que tener una buena despensa es tener un buen método de congelación o una buena organización del congelador.
porque, pues por ejemplo, nosotros la semana pasada que fuimos al mercado, compré una mediana entera y todos los filetes, o sea, en vez de ir varias veces a por pescado fresco, pues lo congelé, porque aguanta fenomenal. El pescado bien congelado, podemos aprovechar un buen viaje a la pescadería del barrio y comprar un montón de pescado y tenerlo congelado. Y tenemos ahí, y lo mismo con las carnes y con lo mismo con las carnes y con los pescados, tenerlo congelado. Cosas que congelan fenomenal, el pisto congela fenomenal, los purés congelan fenomenal. Básicamente todo lo que os he dicho antes de elección de cocinado, o sea, de tener verdura ya preparada y cocinada, si cocinamos en exceso, eso también lo podemos congelar. Hay muchísima verdura que se vende congelada, que está fenomenal, que tenemos mucho tabú a comprar verdura congelada o congelados en general, pero así como hay congelados que son bastante malos, que son ultraprocesados, hay congelados de verdura que están genial, que solo como único ingrediente tienen la propia verdura y que podemos echar mano, que están bien de precio, y tener un congelador que sea casi mejor que el refrigerador. Ok. La pregunta del millón. ¿Cómo evitar el picoteo? Primero, poniendo las barreras a no tener en casa, porque tampoco hace falta... O sea, yo creo que hay un exceso de intentar controlarnos. O sea, como siempre... a mí me hace mucho desconfiar cuando veo en redes sociales a alguien que pone cosas como intenta controlar tu alimentación o domina... No es cuestión tampoco de dominar, es un poco de entender qué está pasando. O sea, porque no sé, es un ejercicio que muchas veces no hacemos. O sea, reflexionar por qué quiero comer, qué está pasando. O sea, estoy aburrida, estoy inquieta, estoy ansiosa. O sea, somos unos analfabetos emocionales en ese sentido y hay mucho por aprender. Pero bueno, o sea, si tienes hambre, come, no pasa nada. O sea, igual hay un día que... Pero lo bueno es que si no tienes en casa unas patatas fritas, ¿sabes? Sabor jamón, pues probablemente de lo que eches mano es del frutero que tienes a la vista, que hay un racimo de plátanos y te comas un plátano y no pasa nada, está fenomenal. Entonces, tampoco pasa nada por picotear ni por controlar. Lo que importa es tener cosas que sean saludables en el fondo, porque no van a tener el mismo impacto que si te comes una palmera de bollo. Y sobre todo, para evitar el picoteo en el sentido más estricto de la palabra o comer de más, es comer bien cuando toca comer, que es comer una buena fuente de vegetales que nos van a saciar con proteína, o sea, quedarnos bien saciados, que a veces intentamos comer poco porque en ese momento no tenemos hambre y nos parece que estamos haciendo como de dieta y en el fondo luego nos repercute a la tarde cuando nos da la hora turbo. Entonces, yo creo que es importante comer bien cuando toca comer y además no tener en casa cosas malsanas. Pues eso, sí, engordantes más bien. Una pregunta, porque viendo en Instagram, viendo vídeos de YouTube, los niños y la repostería para que estén entretenidos. Eso veo yo un peligro al acecho. Sí, bueno, al final, pero todo depende de la frecuencia con la que lo hagas. O sea, a mí, por ejemplo, hacer algún postre una vez a la semana y tenerlo como, no sé, me parece bien, pero también puede ser un buen momento. Mira, una de las cosas que sabemos que es efectiva a la hora de mejorar la alimentación de los niños es que se involucren en el cocinado y que sepan lo que es un calabacín, que sepan diferenciar entre una coliflor y un brócoli, o sea, que sepan lo que son las verduras, que aunque parezca que estoy diciendo una burrada, hay experimentos, vale que son en Estados Unidos, pero tampoco estamos tan lejos ya, que hay niños que no saben diferenciar verduras, no saben poner el nombre a las verduras. Entonces, y muchas veces la excusa suele ser ya, pues que no tenemos tiempo entre semana, las extraescolares, los niños, el trabajo. Bueno, ahora tenemos tiempo, pues en vez de igual hacer un brownie, pues igual es un buen momento para aprender a hacer un pisto, por ejemplo, y cortar verduritas o yo qué sé, o ayudar a limpiar las verduras. Y normalmente, lo que te decía, sabemos que cuando los niños se involucran en la cocina y cuando ellos han cocinado, es más probable que ellos se lo coman, ¿no? Entonces, pues igual puede ser un buen momento para estar en la cocina, pero para cocinar cosas sanas. Adaptado a su nivel, pero pueden colaborar. Claro, sí, y con utensilios que puedan utilizar y todas estas cosas. Pero hay un montón de recetas que son adaptadas para los niños y que son saludables y que les van a poner en contacto y luego pues es más probable que no lo rechacen el día de mañana.
Ok. He visto, Gabriela, muchísimas preguntas en Internet sobre la suplementación y el sistema inmune. Uh-huh. ¿Es necesario tomar vitaminas para prevenir? Pues, bueno, para prevenir pillar el coronavirus no hay vitamina que valga. Pero bueno, sí que es cierto que ahora, por ejemplo, también con el confinamiento, una cosa muy importante es la exposición a la luz. Que esto es una cosa que es la asignatura pendiente, con confinamiento, sin confinamiento. Entonces, vitaminas para el sistema inmune, yo así, de primeras te diría que no. Tampoco soy una gran experta hay gente que sabe mucho de suplementación, pero yo así de primeras te diría que no. Creo que es mucho más importante llevar una buena alimentación. O sea, en el orden de prioridades creo que es más interesante llevar una buena alimentación y un buen descanso y practicar ejercicio uh-huh. que invertir tiempo y dinero en suplementación. Es que hay cosas... esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo, pero hay una cultura de me pasa esto, ¿qué tomo? Que a veces no es qué tomo, es qué hago. El otro día leía en una de las entrevistas que hiciste en el podcast que si la actividad física se pudiera se pudiera recetar como un medicamento, se recetaría siempre. Pero el problema es eso, que no se puede recetar, hay que hacer. Entonces, yo creo que ahora estamos en un momento en el que hay que hacer. O sea, lo que sabemos que es muy bueno para el sistema inmune es descansar, o sea, un sueño reparador es fundamental, el ejercicio físico es fundamental y una buena alimentación es más fundamental que nunca. De que después de si todo eso lo tienes controlado, que luego hay algún experto que me diga, pues mira, Gaby, no, es muy, muy importante tomar selenio o tomar un suplemento de zinc o cosas de esas, te lo compro. Pero primero es lo primero. Exacto. Vamos a empezar la casa por los cimientos y no por el tejado, ¿no? Eso es. Sí, el podcast al que se estaba refiriendo Gaby es el podcast con Alejandro Lucía, que pues nos habla de todos los beneficios que tiene el ejercicio físico y es un podcast que merece una escucha. Os lo dejaré en las notas de este podcast por si queréis escucharlo. Pues Gaby, millones de gracias por esta conexión, porque siempre digo que te la lanzo y tú siempre me dices que sí a lo que sea, a este directo. Lo que sí me gustaría es, si hubiese que dar un mensaje, ¿con qué mensaje te quedas? ¿Te puedo decir dos? Venga, uno personal y otro profesional. Venga, los dos. El profesional, que es más efectivo ocuparse que preocuparse y poner en práctica pues algún consejo que hayamos lanzado y que les pueda venir bien. Y el segundo es que todo pasa, que ese es mi mantra personal, todo pasa. Y saldremos de esta como hemos salido de todo. O sea que hay que confiar en el tiempo, en la sociedad y en estar unidos y en hacer caso a los que saben y que todo pasa. Todo pasa, quédate en casa. Nos ha salido un peleado. Bueno, espero que la próxima sea no a través de una pantalla, sino que sea con contacto directo y poder pegarte un abrazo libre de virus y cosas varias. Que nos vamos a dar cuando se acabe esta cuarentena todos. Total. Esos abrazos. Bueno, Gaby, millones de gracias por esta conexión directa entre San Sebastián, Dubái, y a los escuchantes del podcast. Seguimos, que esta serie continúa. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Un beso. Agur. Para no perderte ninguna entrevista de esta serie especial COVID-19, te recomiendo que te suscribas al podcast de Cristina Mitre en cualquiera de las aplicaciones de reproducción de podcast, como Spreaker, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast, Spotify o YouTube.